Un chico pobre de una aldea salva a una mujer de una inundación repentina, sin saber que ella es una milmillonaria que jamás olvidaría su acto de bondad. La lluvia caía con fuerza, como si tuviera viejas cuentas que saldar. En la pequeña y olvidada aldea, en lo profundo de los pantanos del sur de Luisiana, el cielo se abrió de repente. La gran tormenta se dirigía más al este, o eso decían los pronósticos del tiempo, pero se desvió de su camino como si tuviera voluntad propia. En solo una hora, el pantano se desbordó. Los delgados caminos de tierra desaparecieron y el cielo adquirió el color del metal viejo y oxidado. Elliot Granger acababa de terminar de arreglar el techo de un vecino cuando lo escuchó. Un grito agudo y desesperado, llevado por el viento como un cuchillo afilado a través de una densa niebla. ¡Ayuda! ¡No sé nadar! Se quedó inmóvil. La lluvia golpeaba sus hombros. El barro se pegaba a sus botas, pero sus piernas se movieron antes de que su mente reaccionara. Corrió rápido por el camino inclinado que se curvaba hacia el viejo puente de madera que cruzaba el pantano inferior. El agua ya tocaba los postes. A través de la fuerte lluvia y el profundo miedo, lo vio. Un sub negro, medio sumergido, atascado de lado contra el borde del puente, con sus luces aún parpadeando bajo el agua que subía. Dentro, una mujer golpeaba las manos contra la ventanilla. Elliot se quitó la chaqueta mojada y saltó a la barandilla, luego al capó del coche. El agua movía el coche como un pequeño juguete. Cogió la barra de metal de su cinturón de herramientas y rompió la ventanilla del pasajero con 3 golpes fuertes. Los cristales salieron volando hacia el agua oscura. Su grito se silenció. Jadeaba, llorando. «No puedo. Por favor, no puedo respirar». Él metió la mano y tiró de su cinturón de seguridad, cortándolo con un pequeño cuchillo. «Te tengo», dijo, intentando que ella lo mirara. «Mírame. Vas a salir». Estaba empapada, temblaba mucho, casi incapaz de hablar. «No sé cómo». «No te preocupes por nadar. Solo agárrate fuerte». Él la agarró del brazo, la sacó por la ventanilla mientras el SUV hacía un sonido de quejido debajo de ellos. Los neumáticos traseros se levantaron. El coche estaba a punto de hundirse. «Ahora», gritó, pasándole el brazo por el hombro. «Nos movemos rápido». El agua los golpeó con fuerza. Elliot pataleó, luchando contra la corriente de la inundación. La basura flotaba a su lado. Ramas de árboles, envases de plástico, la bicicleta de 3 ruedas de un niño. La mujer se aferró a él como a la vida misma. Tosió con fuerza, expulsando agua. «¡Quédate conmigo!», gritó por encima del fuerte ruido. «Tú vas, yo voy. No te soltaré». Sus dedos se apretaron más. Le costó todas sus fuerzas arrastrarla de lado a lo largo de la orilla del agua hasta que llegaron a los restos ocultos de un viejo cobertizo de herramientas, casi olvidado, medio caído contra la orilla alta del río. La arrastró dentro, usando una carretilla oxidada para bloquear la entrada. Mientras el agua seguía entrando lentamente, cayeron al suelo de madera, ambos respirando con dificultad. El agua les llegaba a la parte inferior de las piernas. Elliot tomó una manta de la esquina y la envolvió alrededor de su cuerpo tembloroso. Los ojos de la mujer parpadearon. Apenas podía ver con claridad. «¿Dónde? ¿Dónde estamos?» «En algún lugar lo suficientemente seco», dijo él, inclinándose a su lado. «Eso es lo único que importa». No podía ver bien su rostro en la penumbra. Solo la forma de su mandíbula, la forma en que su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Le puso una mano en la frente. Estaba ardiendo. El shock estaba comenzando. Metió la mano en su mochila, sacó una manta de emergencia, una barrita de granola y una pequeña botella de agua. «Toma, come, bebe un poco». Ella intentó incorporarse, pero su cuerpo se desplomó. Elliot la ayudó a mantenerse firme. «Nada de movimientos de héroe esta noche. De acuerdo. No vamos a morir en un estúpido cobertizo de herramientas». Ella soltó una débil risita. «Eso es bueno de escuchar». Un trueno gruñó sobre sus cabezas.
La lluvia golpeaba el techo de hojalata como puños enojados. El agua les llegaba hasta las rodillas ahora, pero las paredes se mantenían firmes. ¿Tienes un nombre?, preguntó solo para mantenerla despierta. Ella hizo una pausa. ¿Ele? Repitió él. De acuerdo, yo soy Elliot. Ella asintió levemente. Gracias, Elliot. El agua estaba fría. Sus piernas estaban entumecidas, pero no le importaba. Se sentó a su lado, sosteniendo suavemente su muñeca, comprobando su pulso, manteniéndola despierta con historias sobre el pueblo, sobre su abuela que lo crió, sobre cómo una vez fue perseguido por un ganso llamado Walter. Ella se rió, de verdad se rió, y en algún lugar entre la inundación y el miedo en ese cobertizo medio ahogado, Elliot se olvidó de la tormenta. Ella se durmió cerca del amanecer, su mano aún sostenía la suya. Él no la soltó. La lluvia disminuyó con la llegada del amanecer, pero el agua de la inundación aún no había bajado. Una luz gris se extendió por la madera retorcida del cobertizo de herramientas, mostrando lo que quedaba de una noche que pareció haber durado para siempre. Elliot no había dormido. Ellie, o como se llamara en realidad, yacía envuelta en la manta de emergencia. Su respiración ahora era constante, su frente más fría de lo que había estado horas antes. Su cabello mojado se pegaba a su mejilla, sus manos, antes temblorosas, ahora descansaban tranquilamente en su regazo. Él había mantenido el fuego encendido toda la noche con corteza seca que encontró apilada en un barril volcado, y compartió el resto de su barrita de granola entre ellos, insistiendo en que ella comiera, incluso cuando dijo que no. Ella estaba lo suficientemente despierta ahora, más tranquila, pero había algo más en ella, algo oculto. Cuando abrió los ojos y lo vio mirándola, no se inmutó, solo le dio la más leve sonrisa. «Necesito irme tan pronto como pueda», dijo ella suavemente, su voz aún ronca por la noche anterior. Elliot asintió. «Claro, los caminos todavía están cortados, pero los botes de rescate han estado trabajando en el pantano inferior desde el amanecer. Tengo un amigo con una radio. Haré que venga alguien aquí». Ella se impulsó para sentarse, haciendo una pequeña mueca de dolor. «No es que quiera irme. Tengo que hacerlo». Él podría haber preguntado, ¿quién era? ¿Por qué había estado conduciendo por un puente sin salida en un lujoso sub durante una gran tormenta? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué parecía que huía de algo? Pero Elliot había crecido rodeado de silencio, de personas que mantenían su dolor oculto como si pudiera morder si se liberaba. Él entendía demasiado bien el valor de no presionar, así que no dijo nada. En cambio, se arrodilló a su lado y le subió suavemente la pernera del pantalón. El corte en su pantorrilla se había coagulado, pero estaba enrojecido e irritado. Lo limpió con agua embotellada, con cuidado y precisión, y lo envolvió con gasas de su botiquín de primeros auxilios. Ella lo observaba sin hablar. «¿Haces esto a menudo?», preguntó ella suavemente. Él se encogió de hombros. «Creciendo aquí aprendes a arreglar muchas cosas, incluyendo a las personas». Ella volvió a sonreír, pequeña pero sincera. A última hora de la mañana, finalmente llegó un bote de rescate. 2 hombres con chalecos brillantes lo guiaron hacia el cobertizo de herramientas medio inundado, llamando a medida que se acercaban. Elliot se puso de pie y les hizo señas. Cuando la ayudaron a subir al bote, ella se detuvo al borde del muelle. Se volvió hacia él. «Me salvaste la vida». Elliot abrió la boca, pero no salió nada. Solo asintió. Ella se acercó, metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño. Se lo puso en la mano. Era una moneda de plata. Lisa, redonda, grabada con un símbolo que él no conocía. «Eso te hace inolvidable», susurró ella, y luego se fue. El bote se alejó. Elliot se quedó allí, la moneda en una mano, el viento frío soplando a través de su ropa mojada. Ni siquiera sabía su nombre real. Nunca miró hacia atrás.
y de alguna manera eso le dolió más de lo que pensó. Pasaron 2 años. El pueblo se secó. Los caminos fueron reparados y el cobertizo de herramientas, donde Elliot una vez había cobijado a una extraña durante una inundación, se convirtió en poco más que un cuento susurrado por los más viejos que recordaban aquella noche. Pero para Elliot Granger nunca se desvaneció. Todavía vivía en la misma casa al borde de los pantanos, donde el musgo español colgaba bajo como dedos cansados, y las cigarras zumbaban más fuerte que el silencio. Su abuela, ahora la mayor parte del tiempo en cama después de su tercer derrame cerebral, dependía de él para todo: bañarse, alimentarse, compañía. Él trabajaba a tiempo parcial arreglando bombas de agua y calentadores para los vecinos, ganando lo justo para medicinas y comida. No hablaba de la noche en que salvó a una mujer de ahogarse, no porque doliera, sino porque nadie habría creído lo real que se había sentido, cuánto una noche con una extraña podía plantarse dentro de él como una semilla que nunca dejaba de crecer. Luego, una mañana de lunes, la biblioteca del pueblo reabrió después de una tranquila renovación. El edificio había estado allí durante muchas décadas. Nada lujoso, solo una habitación individual con estantes torcidos y el olor a humedad y papel. Pero algo había cambiado. Había mesas nuevas, pintura fresca, aire acondicionado que realmente funcionaba y un pequeño cartel en la entrada: esta biblioteca es posible gracias a una generosa donación de la Fundación Levenia West. Elliot apenas notó el nombre. Había venido a devolver un libro sobre bombas de agua. Pero antes de que pudiera irse, la señorita Mara, la bibliotecaria que lo conocía desde que era muy joven, lo llamó. «Elliot, espera, tienes que ver esto». Ella lo condujo a una pequeña exposición en la zona infantil. 5 libros nuevos estaban en atriles, brillantes y limpios. Pero fue el del medio el que hizo que Elliot se detuviera por completo. El niño y el río. La portada estaba pintada a mano, casi como un sueño. Un niño estaba de pie en el agua hasta la cintura, sosteniendo una luz sobre su cabeza mientras las nubes de tormenta se acumulaban detrás de él. Una mujer medio sumergida extendía la mano hacia la suya. Su mano. Elliot se quedó mirando la imagen. El niño no era solo un niño. Era él. Cabello castaño desordenado, la cicatriz torcida sobre su ceja, el collar hecho a mano que había llevado desde los 10 años. Los mismos ojos cansados. Era él, pero en una página bajo un título convertido en historia. Sus dedos recorrieron la portada, luego se abrieron lentamente a la primera página. La dedicatoria decía: «Para el que me salvó. Nunca preguntaste mi nombre, pero me diste el tuyo. Nunca lo olvidé. L. Badawibu». Elliot se sentó sin darse cuenta. Rápidamente revisó la historia. Estaba escrita con palabras sencillas para niños, pero el profundo significado detrás de las palabras era claro. Contaba la historia de una mujer que condujo demasiado lejos, demasiado rápido, hacia una tormenta. Un niño de manos ásperas que la sacó de un río, que la mantuvo viva en la oscuridad, que nunca preguntó quién era, solo se aseguró de que sobreviviera. Y en las últimas páginas, la mujer intentó encontrarlo. Buscó en pueblos y ciudades, preguntó nombres, escribió sobre él en sus diarios, lo pintó de memoria, pero nunca lo encontró hasta que contó la historia y la dio al mundo. Elliot cerró el libro. Se sentó en la biblioteca durante casi 1 hora, inmóvil, su mente reproduciendo cada imagen de aquella noche como si acabara de suceder. Levenia West. Nunca había oído el nombre antes, pero de alguna manera lo sabía. No entendía cómo ni por qué, pero la forma en que ella lo miró aquella noche, la forma en que su voz tembló cuando dijo: «Me salvaste la vida», la forma en que le puso esa moneda de plata en la mano, todo regresó. Metió la mano en su billetera y sacó la moneda. Todavía la llevaba consigo. Lisa, redonda, grabada con una ola y una estrella. Ahora, por fin, significaba algo más que un simple recuerdo. Significaba un vínculo. Se puso de pie,
con el libro aún en la mano, y le preguntó a la señorita Mara, ¿sabe quién es Levenia West? Ella sonrió, con los ojos brillantes. Cariño, es una persona muy rica. Es dueña de una gran empresa de tecnología en el norte, pero la gente dice que es diferente. No busca la fama, muy callada, pero siempre ayudando a alguien. Elliot asintió lentamente. Salió de la biblioteca ese día con el libro apretado contra su pecho, la moneda tibia en su mano y el nombre Levenia West resonando en su pecho como el primer sonido de un trueno antes de que regrese la lluvia. La lluvia había estado cayendo desde el amanecer, una cortina gris y constante que hacía que el mundo pareciera haberse retraído sobre sí mismo. Elliot estaba de pie bajo el techo oxidado de la vieja gasolinera, limpiándose el aceite de las manos con un trapo que hacía mucho que había dejado de estar limpio. Acababa de terminar de arreglar una pieza del motor de una camioneta que pertenecía a una de las familias de pescadores río arriba. Era un día normal, hasta que dejó de serlo. El suave sonido de un motor que se acercaba interrumpió el tranquilo murmullo de la lluvia. No era un motor local. Este era suave, costoso. Elliot giró la cabeza. Un elegante SUV negro entró en el estacionamiento de grava. Sus neumáticos crujieron hasta detenerse. Sus ventanas estaban oscuras, impecables, incluso bajo la fuerte lluvia. Pasó un momento, y luego la puerta del conductor se abrió. Ella salió lentamente, sus tacones haciendo clic en la piedra mojada. Ella llevaba un abrigo largo, salpicado de lluvia, y debajo una camisa verde oscuro metida en pantalones grises. Su paraguas permanecía cerrado a su lado. No parecía importarle la lluvia. Su cabello, más largo de lo que recordaba, estaba recogido en una trenza suelta. Su rostro, ahora más refinado, mostraba una especie de urgencia tranquila. Lo miró como si lo hubiera visto ayer, y entonces, en el silencioso espacio entre dos latidos, ella lo dijo. «Eres tú, de verdad». Elliot no se movió. El paño en sus manos cayó al concreto. «¿Ele?», dijo apenas en un susurro. Una suave sonrisa cruzó sus labios. «No exactamente. Mi nombre completo es Levenia West». Elliot parpadeó. El nombre se sentía diferente ahora. Ya no eran solo palabras en la portada de un libro. Ya no era la extraña medio ahogada en la oscuridad. Era Levenia West, la muy rica donante de tecnología, la mujer cuyo nombre aparecía en letreros de bibliotecas y centros de ayuda, el rostro detrás del libro que todavía estaba bajo su almohada. Y había regresado. «No pensé que me recordarías», dijo ella suavemente. «¿Cómo no podría?», dijo él con voz baja, con voz. Estuvieron de pie bajo la lluvia por un largo momento. Fue Elliot quien finalmente señaló el banco cubierto justo dentro de la estación de servicio. Se sentaron, sin mirarse directamente. «No estaba segura de encontrarte», dijo Levenia. «No tenía nombre, ni número, solo tu rostro y unas pocas horas de recuerdo que me tomó meses recomponer después de todo». Elliot la observó con atención. «¿Por qué ahora?». Ella respiró lentamente. «Porque necesito tu ayuda y porque nunca te olvidé». Él desvió la mirada. La lluvia danzaba en el suelo. «Estoy comenzando un nuevo plan», continuó ella. «Un conjunto de puntos fuertes liderados por la comunidad en áreas propensas a inundaciones. Aprendizaje, suministros, tecnología, estructuras, lugares seguros, todo construido con la gente, no solo para ellos». Hizo una pausa. «Quiero que ayudes a liderar el de aquí, y luego ven a la ciudad, Nueva Orleans, para empezar. Estarás en el grupo de diseño. Sabes más sobre cómo sobrevivir aquí que cualquier experto que yo pudiera pagar». Elliot negó con la cabeza. No soy un experto. Arreglo bombas y cambio aceite. Eso es lo que hago». «Me salvaste la vida, Elliot. Me mantuviste viva con una manta y una barrita de granola. He leído informes de gente inteligente que me enseñaron menos que tú en una noche». Su mandíbula se tensó. «Yo pertenezco aquí. Este lugar, estas personas, son mi vida.
No te pido que los dejes, dijo ella suavemente. Te pido que construyas algo que asegure que no sean olvidados. Él la miró, y luego la miró de verdad. Había fuego en sus ojos. No el brillo de las cámaras y las fotos de prensa, sino una urgencia real y temblorosa, un sentimiento fuerte mezclado con miedo, como si no solo pidiera su ayuda, sino algo más. Pensé que te habías ido, dijo él. Esa noche, después de que te sacaron, esperé. Busqué un nombre, cualquier cosa, simplemente desapareciste. Los hombros de Levenia cayeron. Desperté en un hospital 2 días después, traumatismo craneal. Dijeron que casi me ahogo. Recordaba el agua, tu voz, tus manos, pero poco más. Ni siquiera sabía de dónde me habían rescatado. Me tomó meses rastrear la trayectoria de la tormenta y averiguar dónde podría haber terminado. Miró sus manos. Y cuando lo hice, tuve miedo. ¿De qué? De que no fueras quien yo recordaba, o peor, de que lo fueras, y no mereciera encontrarte. Elliot sintió algo moverse en su pecho, una sensación de opresión que había estado allí desde el día en que ella se fue. Se aflojó un poco. Leí tu libro, dijo él. Levenia sonrió, casi tímidamente. Era la única forma en que sabía cómo encontrarte. Pasó un momento de silencio. Luego Elliot dijo, «No eres lo que esperaba, Levenia West». Ella se volvió hacia él, sus ojos suaves. «Tú tampoco lo eras». Otra fuerte ráfaga de viento barrió el estacionamiento, y su abrigo se movió ligeramente. «Pensaré en tu oferta», dijo él por fin, «pero no haré promesas». Ella se puso de pie. «No quiero promesas». Luego hizo una pausa, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño. Una moneda de plata. La misma. «Encontré otra», dijo ella. «Pero la primera, la que te di, esa siempre estuvo destinada para ti». Él la miró, luego la miró a ella, y por primera vez en 2 años, Elliot ya no estaba seguro de dónde pertenecía. Pero sabía una cosa. Había sido visto, y algo dentro de él, un dolor silencioso, comenzó a revivir. Elliot nunca pensó que la ciudad se sentiría tan fría. No el clima. Nueva Orleans todavía estaba empapada de humedad y lluvia, sino el cristal y el acero, el eco de los ascensores, el silencio suave de las salas ejecutivas. Había venido porque Levenia se lo pidió. Se quedó porque creía en ella. Durante semanas, trabajó junto a su equipo en un esfuerzo de recuperación de inundaciones destinado a apoyar a comunidades vulnerables. Su conocimiento de la tierra, el clima y la vida rural resultó muy útil. Vio un propósito en ello, se sintió parte de algo más grande, hasta que vio el papel. Era tarde. La mayoría del personal se había ido a casa. Elliot se quedó revisando los informes financieros de los centros comunitarios que planeaban construir. Un documento extraviado se deslizó de una carpeta sellada con el emblema de la Fundación Levenia West. Estado de la presa de control de inundaciones del proyecto Nueva Eleanor. Informe de incidente finalizado. Estructura falló durante la tormenta. Muertes 3. Familias reubicadas. 42. Razón. Construcción deficiente. Elliot se congeló. Conocía ese pueblo. Había caminado por sus restos fangosos después de la inundación del año pasado. Había ayudado a cargar a un niño a través del agua hasta la cintura allí. Y ahora vio el nombre de Levenia en la parte superior de un documento vinculado al desastre. Sus manos temblaron. A la mañana siguiente entró en la oficina de Levenia, con el papel apretado en la mano. «Necesito saber si esto es real», dijo. Ella levantó la vista de su portátil, tranquila al principio, hasta que sus ojos se encontraron con el papel. Lo leyó, revisó rápidamente el informe de daños y se quedó completamente quieta. «Yo nunca había visto esto», susurró. «Esto no fue revisado por mí».
Elliot la miró fijamente. Tiene el sello de tu fundación. Lo sé, pero esto no fui yo. Más tarde ese día, regresó a él con una expresión sombría. Había buscado en los documentos internos. El proyecto había sido aprobado y acelerado por el líder principal de la fundación, su ex socio, David Hall. Él había omitido muchas verificaciones y falsificado informes de cumplimiento. Levenia había sido mantenida en la oscuridad. Ella se sentó, claramente conmocionada. Confié en él, dijo. Elliot no habló durante un largo momento. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja y tensa. Si no lo sabías, entonces no te importaba. Sus ojos se encontraron con los suyos al instante. No te atrevas a decir eso. Pagaste por una presa que mató a gente, Levenia. No lo sabía. Ese es el problema, dijo él. Murió gente y tu nombre estaba allí. Dices que te importa, pero ¿dónde estabas? He pasado mi vida tratando de hacer las cosas bien, gritó ella. Construí esta fundación de la nada. Luché duro contra todo lo que me decía que no era lo suficientemente buena. No te atrevas a cuestionar mi corazón. Elliot negó con la cabeza, con un dolor ardiendo detrás de sus ojos. Puedes importar sin construir una torre, Levenia. Solo tenías que quedarte. Y no lo hiciste. Eso la rompió. Ella retrocedió como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Ninguno de los dos dijo una palabra más. Esa noche, Elliot hizo su maleta. Dejó el apartamento que ella le había arreglado, dejó el proyecto, las oficinas, los planes comunitarios sin terminar. En la mesa de la cocina, dejó una nota escrita a lápiz. No puedo construir nada con alguien en quien ya no confío. Lo siento. Tomó un taxi a la estación de tren. La lluvia salpicaba las ventanas mientras la ciudad se desvanecía en el gris detrás de él, y Levenia se quedó en el pasillo de su apartamento vacío, sosteniendo la nota, leyéndola una y otra vez. Por primera vez en años, no tuvo palabras, solo silencio y un corazón que se rompía silenciosamente. La lluvia había regresado al pueblo, más suave ahora, como una canción dulce en lugar de una tormenta. Elliot estaba junto al taller detrás de la casa de su abuela, lijando una vieja canoa para repararla. Sus manos se movían solas, pero su mente estaba lejos, todavía atrapada en algún lugar entre Nueva Orleans y esa oficina con demasiadas mentiras y demasiado silencio. No había respondido a ninguna de las llamadas de Levenia, no había leído sus correos electrónicos, no había abierto el paquete que ella envió el día después de que él se fuera. Quería olvidarla, pero no podía olvidar la forma en que ella lo había mirado, medio desafiante, medio rota, y la forma en que su propio corazón se había quebrado cuando se alejó. Luego, una tarde, su coche apareció de nuevo. La misma forma elegante, las mismas ventanas oscuras, pero esta vez ella no se bajó. Dejó un paquete en los escalones de su entrada. Sin llamar, sin esperar, simplemente lo dejó allí y se fue por el camino embarrado, como si nunca más quisiera forzar nada. Elliot observó desde las sombras, sin saber si seguirla, pero no se movió. El paquete era un cuaderno encuadernado en cuero, grueso, desgastado en las esquinas. Dentro estaba su letra, pulcra, clara, abierta y honesta. Página tras página, Levenia había escrito todo, no solo palabras, sino sus sentimientos más profundos. La primera entrada estaba fechada 3 semanas después de la inundación. No lo recuerdo todo, no como quiero, pero recuerdo su voz. Era firme cuando todo lo demás no lo era. Había dibujos toscos, infantiles, de un cobertizo de herramientas, del rostro de Elliot, de la moneda de plata que le había dejado en la mano. Había notas sobre su búsqueda, pistas que no llevaban a ninguna parte, días en los que lloraba cuando nadie la veía. Otra entrada meses después. Cada reunión de negocios se sentía más ruidosa después de él.
cada aplauso más vacío. Página tras página, explicó cómo había construido la fundación para que su supervivencia significara algo. Cómo en cada pueblo que visitaba, buscaba sus ojos. Cómo nunca había dejado de preguntarse si él alguna vez había encontrado paz. Y luego, en una sola página con una sola frase en el centro, escribió: «Crees que me fui, pero nunca llegué, Elliot». No, de verdad, no hasta ti. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que la página se emborronó. Sal y tinta se mezclaron hasta que las palabras se fundieron entre sí. Durante años, Elliot había cargado con la culpa de haber sido dejado atrás. Se había dicho a sí mismo que tal vez ella nunca sintió lo que él, que tal vez él era solo un pequeño detalle en la historia de alguien destinado a más. Pero este cuaderno, esto no era una actuación. Era una mujer revelándose sin promesa de que él leería una sola palabra. Cerró el libro lentamente y lo apretó contra su pecho. A la mañana siguiente, fue al borde del pueblo, el lugar donde el pantano se encontraba con el camino, donde los viajeros o bien daban la vuelta o seguían adelante por el largo sendero. Ella estaba sentada en un banco cerca del pantano, con el abrigo bien ajustado, observando el agua moverse en círculos lentos. Elliot se acercó sin decir una palabra. Levenia levantó la vista, contuvo el aliento, pero no habló primero. Ella lo dejó acercarse. Él se sentó a su lado. El silencio no era incómodo sino lleno. Finalmente, él dijo: «Ya no quiero estar enojado». Levenia giró la cabeza, su voz igual de suave. «Ya no quiero ser nadie más». Se sentaron con esa verdad entre ellos. No una confesión, no una promesa, solo una comprensión compartida de dos personas que se habían quedado sin formas de fingir. Ella no pidió quedarse. Él no preguntó por qué había venido. Esa noche, Elliot cocinó un guiso sobre la estufa mientras ella picaba zanahorias con calma precisión. Se movían el uno alrededor del otro como si lo hubieran hecho 100 veces, pasando cuencos, revolviendo en silencio, entregando especias sin necesidad de preguntar. Cuando la cena estuvo lista, comieron en la pequeña mesa junto a la ventana. Sin velas, sin vino, solo 2 cucharas y el sonido de la lluvia afuera. Después de la comida, lavaron los platos, luego barrieron el porche. Elliot arregló una gotera en el tejado mientras Levenia doblaba toallas para la clase de los niños del día siguiente. Por la mañana, ella se unió a la lección, sentada con las piernas cruzadas en una esquina mientras Elliot les mostraba a los niños cómo construir flotadores de emergencia con bidones de leche vacíos y una cuerda. Una niña pequeña, tímida y con el pelo desordenado, no lograba hacer los nudos. Levenia se arrodilló a su lado, paciente y amable. «Mira», dijo, «haz un lazo así. Ahora tira fuerte, pero no demasiado fuerte». La niña la miró. «¿Usted también es maestra?» Levenia sonrió. «Algo así». Más tarde, mientras los niños salían corriendo con sus cajas de zumo y chubasqueros, Elliot le entregó a Levenia una taza de té caliente. Ella la bebió lentamente. «No tienes por qué quedarte», dijo él. «Lo sé. No pido nada. Eso también lo sé». Él la miró, buscando en su rostro algo que no podía nombrar. Ella no se inmutó bajo su mirada. «No me debes nada, Levenia». «No estoy aquí porque te deba nada», respondió ella. «Estoy aquí porque quiero estar». Él no respondió, solo exhaló y asintió. No se dieron un gran abrazo. No hubo música que subiera, ni promesas de amor, pero ella no se fue, y él no se lo pidió. Simplemente siguieron apareciendo cada día en pequeñas cosas. Enseñaron a los niños, repararon cosas, a veces se rieron, y en las horas tranquilas se quedaron uno al lado del otro, plantando algo que no tenía nada que ver con la lluvia, o los ríos, o los nombres famosos. Plantaron confianza. Y creció. Porque el amor, ambos habían aprendido, no siempre se trataba de caer, A veces se trataba de quedarse. Y por primera vez en sus vidas,
Tanto Elliot como Levenia habían dejado de correr. 8 meses después, el centro Floodlight se alzaba alto y orgulloso en el borde del pueblo. No era grandioso, sin columnas de mármol elegantes, sin la prisa de los medios, solo paredes blancas limpias, persianas fuertes y un brillante techo azul que resplandecía bajo el sol de Luisiana. Dentro, había estantes de libros, aulas con mapas y botiquines de primeros auxilios, una pequeña clínica abastecida con medicina real y un taller con cuerdas, chalecos salvavidas y botas de lluvia colgados ordenadamente. Fue construido con mucho trabajo y ladrillos donados, y más que nada, fue construido con las manos y los corazones de las personas que una vez habían sido dejadas atrás. Elliot estaba de pie en los escalones delanteros durante el evento de apertura, vistiendo una camisa sencilla de botones y botas aún marcadas con pintura. Los niños se sentaban con las piernas cruzadas cerca del atril del orador, algunos con carteles hechos a mano. La gente mayor en sillas de jardín se secaba los ojos detrás de gafas oscuras. Levenia estaba justo detrás de él, su mano apoyada suavemente en su espalda. Elliot respiró hondo y dio un paso adelante. «Nunca he dado un discurso antes», comenzó, riendo suavemente. «Y no pienso empezar ahora». La multitud rió. Él los miró. Rostros que conocía, vidas que había visto transformadas por el agua, por el tiempo, por el azar. «Una vez la saqué de una inundación», dijo, asintiendo hacia Levenia. «Pero ella me sacó de algo peor. Me salvó de ahogarme en mis propias dudas, de creer que las vidas pequeñas significaban sueños pequeños». Se giró, sonriéndole. «Nunca supe quién era, solo sabía que necesitaba ser salvada. Y resulta que yo también». Los aplausos crecieron a su alrededor. Levenia se acercó después, pero no tomó el micrófono. Simplemente saludó una vez, sonrió suavemente y susurró: «Gracias, fue suficiente». Ya no era la intocable CEO de las revistas brillantes, ya no era Levenia West, solo Levenia, una mujer que había encontrado una razón para quedarse. Esa tarde, después de que las sillas plegables fueron apiladas y el pastel se hubo terminado, Elliot y Levenia caminaron hacia el pequeño puente de madera que cruzaba el río de lento movimiento al borde del pueblo, el mismo lugar donde todo comenzó. El sol se ponía, pintando de oro el agua. Levenia se apoyó en la barandilla, mirando su reflejo. «¿Sabes?», dijo, «la mujer que condujo hacia esa inundación no era alguien que me gustara mucho». Elliot estaba a su lado, en silencio. «Estaba perdida», continuó ella, «incluso antes de que llegara el agua». Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo, no de oro, no de plata, solo una banda lisa tallada en madera de ciprés, pulida a mano hasta que brillaba con una suave luz naranja. En el interior, una palabra estaba grabada, apenas visible: «Quédate». «Esto no es un símbolo de perfección», dijo Elliot. «Es un recordatorio de lo que perdura a través de la tormenta». Levenia lo miró, con los ojos llenos y brillantes. No dijo nada, solo asintió y le extendió la mano. Elliot deslizó el anillo en su dedo, y luego se quedaron allí, con las manos unidas, apoyados en el viejo puente mientras el cielo cambiaba de naranja a azul profundo. Detrás de ellos, las risas de los niños resonaban desde el patio del centro, gritos de «¡Atrápame!» y «¡Otra vez!» flotando en el aire cálido. Delante de ellos, el río brillaba con luz. No necesitaban música, no necesitaban promesas, solo este momento. 2 personas, un amor y un puente que no solo conectaba 2 lados de tierra, sino 2 vidas. Una vez perdidas, ahora encontradas. Porque al final, no se trataba de la inundación. Se trataba de quién se quedó después de que las aguas bajaron. Y a veces el amor no llega con un gran espectáculo o un plan perfecto. Llega empapado de lluvia, roto en algunos lugares, silencioso en la forma en que pregunta: ¿puedo quedarme? Esto no era un cuento de hadas. Esto era real. Una mujer que perdió su camino. Un hombre que nunca pidió nada pero lo dio todo.
y un pequeño puente en un pueblo olvidado donde el amor decidió regresar y esta vez quedarse.